Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Canal Capital presenta TV Panel IDEP, desafíos y propuestas. Buenos días, bienvenidos al cuarto TV Panel IDEP, desafíos y propuestas, un espacio de debate y opinión para la ciudadanía y la comunidad educativa, propuesto por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, entidad del sector educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El tema del que hablaremos hoy será construcción de saberes. Como en nuestros anteriores paneles, esta mañana nos acompaña para abrir este conversatorio la directora del Instituto para la Investigación Educativa, Nancy Martínez Álvarez. Muy buenos días, profesora Nancy. Cuéntele a los televidentes qué importancia tiene la construcción de los saberes en una ciudad como Bogotá y por qué es prioritario hablar sobre este tema. Buenos días, Omaira. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este cuarto TV Panel y a todos nuestros televidentes. Es muy importante el tema de construcción de saberes porque es el referente a partir del cual el Plan de Desarrollo de Bogotá plantea los temas de la educación de la ciudad. El colocar al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo y ese énfasis particular que se ha dado desde el Plan de Desarrollo de pensar en los niños, en las niñas y en los jóvenes como unos más que actores, sujetos importantes del desarrollo, hacen que la preocupación de maestros y maestras, de sectores académicos, de organizaciones sociales, por preguntarnos sobre un tema que es frecuente en la escuela, que es un tema cotidiano, pero que es un tema que cobra importancia en la medida de que reconozcamos qué está pasando con lo que se enseña, qué está pasando con esos saberes y por qué es tan importante seguir reflexionando sobre ellos. Bueno, mil gracias. Le recordamos a nuestros televidentes que este panel se retransmite esta tarde en Canal Capital a partir de la 1 de la tarde y también vía streaming por www.canalcapital.go.co. Nuestros invitados de hoy son reconocidos académicos quienes han contribuido con su saber en el debate sobre la temática del día de hoy. Nos acompañan en primera instancia el profesor Yanciño Panqueva, profesor investigador del Colegio San Bernardino, territorio Muisca de Bosa en Bogotá, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México y actualmente lidera un intercambio de juegos ancestrales entre Mesoamérica y Colombia. Nuestro segundo panelista es la rectora del Colegio Gran Colombiano, la profesora Nidia Margot Caicedo, licenciada en Educación, Matemáticas, Física y máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. También se encuentra con nosotros la profesora Lorenza Lozano Moreno, que en estos momentos se desempeña como asesora de dirección del IDEP. Y finalmente nos acompaña en este conversatorio el profesor César Coll, director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, con quien tendremos comunicación desde España. A los televidentes los invitamos a ser parte de este cuarto TV Panel, Desafíos y Propuestas, a través de nuestra línea abierta 222-9694. donde atenderemos sus preguntas e inquietudes. A propósito del tema que hoy nos convoca, la construcción de saberes, quisimos realizar una nota en la que 3 personajes con diferentes oficios y experiencias de vida diversas nos cuentan de qué manera han adquirido sus saberes. Veamos la nota. Los saberes son aquellos conocimientos que adquirimos en el transcurrir de la vida. Son enseñanzas que, según la particularidad de cada caso, nos los dejan nuestros padres, familiares y personas con alguna experiencia que nos encontramos. Yo me formé en una familia de arquitectos, entonces tuve influencia en el medio, en las obras de los familiares y aprendí, luego me dediqué a la disciplina de la arquitectura.
Mis padres sabían lo del negocio y tuvimos artesanías y todo, yo sabía más o menos el negocio de artesanías, pero después me casé y puse el negocio de frutas. Los saberes especiales que pienso que son dones, los obtuve a través de la experiencia y a través de los años los he venido aplicando en mi profesión, como son la disciplina, y dentro de la disciplina del entrenamiento está todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, todo lo que tiene que ver con el compromiso, todo lo que tiene que ver con querer llegar a ser alguien y querer sobresalir en este deporte. Estos saberes son además parte de la vida y se aplican no solo en lo que hacemos como trabajo, sino también en el resto de nuestras relaciones, pues nos aportan para ser cada vez mejores. A partir de esos saberes, de ese conocimiento de lo más elemental de la arquitectura, los materiales y su esencia, terminé en la práctica de la arquitectura en la restauración de bienes de interés cultural. Saber de comprar, la calidad y el saber vender lo que es la calidad, lo que está regular, lo que está malo, todo seleccionar cosa por cosa y ponerle el precio correcto. Si está bien bueno es algo carito, si está regular pues ya baja de precio y si está malo pues ya no vale nada. Es una pasión y lo puedo aplicar desde diferentes puntos de vista. Son proyecciones con mis deportistas, que por lo general son niños. También las perfeccionamos en los entornos en los cuales decidimos especializarnos para compartirlos con los demás. He aprendido la psicología, a tratar con las personas. He aprendido la medicina, porque esto sirve para la medicina, para subir la tensión, para bajarla, para no sé qué, y eso he aprendido mucho. Ese saber representa el quehacer diario, el vivir diario, las relaciones, las personas, la gente que se conoce, con la que se trabaja, la formación. Termina uno siendo un formador, forma uno al personal, forma a estudiantes. La formación no es solamente venir aquí, competir y ganar, sino hay que formar ante todo personas. Personas que tengan valores y esos valores se ven reflejados en la vida. Terminamos pues este oficio. Y esta primera nota evidencia la controversia que genera el origen de los saberes, precisamente. Hay quienes dicen que son adquiridos, otros son innatos y otros aprendidos, de acuerdo a los contextos naturales o a los contextos profesionales en los que se desarrollan los seres humanos. Y precisamente, rápidamente, antes de entrar a hablar con el profesor Coll, ¿cómo creen ustedes que se adquieren esos saberes, profesora Martínez? Sí, esa es una controversia que resulta muy interesante, pero también de una complejidad alta. La experiencia, como lo señalaban en la nota, es un elemento fundamental, pero de nada sirve esa experiencia y esa relación con los mismos saberes que se aprenden en la cotidianidad si no se generan esos otros espacios como el de la escuela, el de la interacción con pares, el de la interacción en otros grupos un poco más formales que permiten trascender a ese saber, volverlo aprendizaje, volverlo un elemento que transforma la vida de los seres humanos. Profesora Lorenza. Totalmente de acuerdo, esos aprendizajes son importantes en el sentido que desarrollan capacidades para vivir, desarrollan capacidades para interactuar con el otro, para resolver conflictos, para trabajar de la mano con el otro en la solución de las dificultades, de los problemas que tiene la sociedad. Entonces, en ese sentido, la escuela juega un papel muy importante en la construcción del saber, en la posibilidad de contribuir con esas experiencias a ser reflexionadas y a ser incorporadas como elemento de saber frente a la solución de los problemas que se presentan en la vida. Bueno, y en este momento establecemos contacto con
con el doctor César Coll, doctor en psicología y catedrático de psicología evolutiva y educativa de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es coordinador general del programa de doctorado interuniversitario en psicología de la educación y como investigador ha centrado sus estudios en la implementación e implicaciones pedagógicas de la teoría genética, la intervención y asesoramiento psicopedagógico, el diseño y desarrollo del currículum escolar, el análisis de los procesos interactivos en situaciones educativas y la evaluación del aprendizaje en contextos escolares. Profesor Coll, muy buenas tardes en España y muy buenos días desde Colombia. Para entrar en el tema de saberes escolares, cuéntenos usted qué propone que asumamos como aprendizajes básicos esenciales o imprescindibles y de qué manera cree usted que hay que definirlos en la actualidad, en la carga que se maneja en la escuela. Pienso que la diferencia entre o el concepto de aprendizajes básicos e imprescindibles en realidad solo se puede entender plenamente cuando se contrasta con lo que en mi trabajo denomino los aprendizajes básicos también, pero deseables, no imprescindibles. El concepto de imprescindibles para mí responde a unos criterios muy claros. Un aprendizaje debería ser considerado como básico e imprescindible cuando es un aprendizaje cuya no realización puede ser causa de exclusión o de segregación para el alumno o la alumna que no lo realiza. Este sería el primer criterio. Otro criterio sería que un aprendizaje debería ser considerado básico cuando el no realizarlo puede poner en causa el proyecto de vida personal del alumno o de la alumna, es decir, puede impedir gravemente su desarrollo personal futuro. Y el tercer criterio es que son aprendizajes, un aprendizaje para ser considerado básico e imprescindible debería poderse certificar que se tiene que realizar durante el periodo de la educación básica inicial y si no se realiza durante ese periodo, posteriormente sería muy difícil llevarlo a cabo. Creo que si aplicamos estos tres criterios a buena parte de los aprendizajes que hoy se proponen en la mayor parte de los currículums escolares, muchos de los contenidos y también incluso también de las competencias que aparecen en esos currículums hoy en día dejarían de ser considerados básicos imprescindibles y pasarían a ser considerados básicos deseables. Con básicos deseables quiero decir que el hecho de que un aprendizaje no sea considerado aplicando estos criterios básico e imprescindible no significa que no se deba promover. Muchos de los aprendizajes, todos los aprendizajes que hoy en día están incluidos en los currículos de la mayor parte de los sistemas educativos son interesantes y son deseables. Ahora, no cumplen estos criterios de ser imprescindibles en el sentido que apunto. Profesora Nidia, desde su experiencia como directiva docente y estudiosa en la construcción de competencias y saberes, ¿qué opina de los criterios planteados por el profesor Coll acerca del aprendizaje imprescindible? Bueno, desde lo que es el diseño curricular en una institución educativa oficial, que es donde yo me he movido, la experiencia me ha enseñado que, pues siendo como coherente con la posición del doctor Coll, en la construcción del currículo de una institución educativa se debe trabajar de manera ligada saberes y competencias. O sea, uno tiene que construir escenarios y diseñar escenarios que posibiliten la construcción de saberes. Pero esa construcción de saberes debe ir ligada a la funcionalidad de esos saberes. Y la funcionalidad de esos saberes se pone en escena en la competencia. Entonces, desde ese punto de vista, a mi juicio, saberes y competencias deben ser un trabajo que se debe adelantar de manera paralela. Es la única forma de darle como pertenencia académica y pertinencia social a lo que el colegio hace. Profesor Panqueva, desde su punto de vista en cuanto a saberes ancestrales y vida cotidiana, ¿qué opinión le merece el criterio establecido por el doctor Coll en relación al aprendizaje básico, que si no se hace conllevaría una segregación del estudiante? Abasua, Abasue, Alipunya,
good morning, buenos días. Les saludé en 2 idiomas ancestrales diferentes que se hablan aquí en el país, en un idioma también, el inglés, y en el idioma que nos correspondió como traído por la invasión europea. En este contexto, yo pregunto más bien, ¿qué o quiénes o quién define lo que es básico? Los saberes han estado definidos desde una óptica ajena a lo que pasa en las cotidianidades. Y como vimos en la participación inicial de las personas, la señora de la plaza del mercado, el entrenador deportivo, el señor que hace las construcciones o arquitecto, ellos no mencionaron el escenario educativo, ellos mencionaron sus experiencias, mencionaron su hacer. La señora mencionó su aprendizaje desde la venta de la medicina de las hierbas, desde las frutas, desde lo que es su contexto. Y estos saberes han estado alejados de la institucionalidad educativa porque la institución tiene una naturaleza que no es natural pues, a las experiencias que viven las personas. La escuela como tal, las instituciones educativas han demeritado alimentarse de estas experiencias cotidianas de las personas en los diferentes campos y más bien se ha privilegiado un esquema en el que otros dicen desde los centros de producción de saber, desde las universidades, en la época republicana desde las políticas nacionalistas que nacían hace 202 años en Colombia y para toda América Latina. En la colonia también, la colonia definía cuáles eran los saberes, entonces pusieron a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, les pusieron a hacer artesanías porque necesitaban poder hacer algo a la gente. Y ahorita se han privilegiado una serie de conocimientos que si bien hacen parte de un conglomerado que responde a investigaciones desde estos centros de saberes, no hay todavía ese momento en el que se unen estas producciones de saberes desde los círculos académicos con los centros donde estamos, las profesoras aquí y yo como profesor, enseñando en los colegios. Entonces, ¿quién define o quiénes han definido a lo largo de la historia los conocimientos básicos? Y en ese sentido, el profesor Coll en Barcelona nos dice, sí, pues esos saberes básicos que hemos definido desde aquí, desde la academia, son los que están excluyendo a los otros, ¿no? Es decir, nosotros decimos qué es válido y qué no es válido, y eso lo podemos ver en los circuitos de saberes. Por ejemplo, un niño o una niña de la localidad de Bosa, del territorio donde yo soy maestro, ¿cuándo podría, por ejemplo, pisar la Universidad de los Andes? Cuando tenga plata, cuando se gane una beca o cuando surja por alguna especialidad que le hizo, digamos, entrar a ese círculo y decir, ese como que es bueno. Entonces, la institucionalidad siempre se ha encargado de definir qué es bueno y cuáles son los saberes básicos en detrimento de estos saberes cotidianos que maneja la gente y que ya lo vimos en la presentación que nos hacían la sabedora de las hierbas y de las frutas en la plaza del mercado, el sabedor de las construcciones, como muchos de nuestros constructores de malocas y de sitios sagrados. ¿Cuándo han ellos pisado las universidades para enseñarle arquitectura a quienes estudian arquitectura? Nunca. Entonces, creo que la experiencia y sobre todo los conocimientos, los saberes que se están produciendo cada día, todos los días y sobre todo en la época actual, con esta entrecruce de informaciones que nos están llegando, creo que están planteándole un desafío bastante fuerte a la institucionalidad, y la institucionalidad debe romper esos ladrillos, debe romperlos para permitirse más bien ir a esos conocimientos cotidianos y enamorarlos, traerlos aquí y hacer partícipe a las niñas y a los niños que están en el sistema para que lo vivamos, ¿no? Y una de las políticas claras del distrito, Ciudad Escuela, por ejemplo, es un programa buenísimo, es un programa que apunta a eso precisamente, pero que todavía le falta en la parte técnica ser de verdad llevado y poner a caminar a la gente, a itinerar en los territorios para aprender de estos saberes cotidianos de las personas. Bueno, y usted muy bien lo dice, la escuela debe traspasar esos linderos y esas fronteras físicas
para llegar al conocimiento desde los diferentes contextos. Profesora Lorenza, desde su quehacer investigativo en el campo de la educación, ¿qué le significa lo planteado por el doctor Colt como criterio imprescindible de aprendizaje que, si no se hace, impediría el desarrollo de un proyecto de vida para el estudiante? Sí, precisamente se trata de superar las disciplinas, de superar los conocimientos fríos que no le significan un aprendizaje para un proyecto de vida que se pueda o que se quiera formular desde la individualidad. Se trata también de pensar en quién se es, en cómo se desarrolla su vida, en las posibilidades que se tienen frente de la relación con el otro, de posibilitar pensar en las problemáticas que se tienen, por ejemplo, alrededor de lo público, en ser honesto y en desarrollar esa capacidad para que en un futuro pues no se entre en una dinámica de corrupción como la que tenemos actualmente. Se trata del cuidado de los ríos, de tal manera que se aprenda en la escuela y no se llegue a una situación en la cual pues se producen desbordamientos como los estamos teniendo hoy en día y que están afectando el calentamiento global. Se trata de pensar en las emociones, de poder relacionarse con el otro de manera afectuosa, de manera cálida, de manera que le permita no solamente desarrollarse en su dignidad personal, sino posibilitar el desarrollo de la dignidad del otro, pensando en una relación armónica, en una relación entre iguales, en una relación que lo lleve a disfrutar y a aprender de manera que desarrolle su proyecto de vida sin estar pensando en el conocimiento como el fin, sino como el medio. Profesora Nidia, ¿cuál cree usted que serían esos aprendizajes esenciales que si no se hacen en la edad inicial, sobre todo, sería muy difícil apropiarse? Pues, escuchando a mi compañero, yo no pienso que deba pensar en que hay que privilegiar lo cotidiano sobre lo científico, los aprendizajes de un tipo o de otro. Yo opino, pues como repitiendo de cierta manera lo que dijo el doctor Colt, que lo importante de esos saberes básicos es que permitan que el joven estudiante luego pueda seguir solo, diría yo. O sea, la discriminación radica en el hecho de que nosotros no le demos a los niños posibilidades de competir, y competir en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de un mundo competitivo donde yo me llevo por delante al otro con tal de salir adelante, no. Yo pienso que esas competencias básicas, esos saberes básicos, esenciales, que la escuela, el colegio debe propiciar, yo los resumiría en tres. Uno, es esa capacidad de lectura e interpretación del mundo. Que el estudiante no solamente sea capaz de tener la sintaxis y la gramática del español, del inglés, del idioma pues de moda, que es importante que lo domine, que lo maneje, sino que sea capaz de leer el mundo, o sea, que tenga esa capacidad de interpretar símbolos, de interpretar gráficos, que tenga esa capacidad de la representación icónica, que sea capaz de comunicarse de distintas maneras y que sea capaz de entender el mundo de distintas maneras. Entonces yo pienso que cuando uno desarrolla esa capacidad de lectura e interpretación del mundo en los niños, ellos son capaces después de escoger en qué parte de ese mundo se acomoda. Esa me parece la primera. Pues la otra puede ser por la misma formación mía matemática, pero yo pienso que a los niños sí hay que desarrollarles la capacidad analítica y el pensamiento lógico. O sea, cuando nosotros propiciamos escenarios que hagan que el estudiante desarrolle su pensamiento hipotético diferencial, le estamos dando a él la capacidad de juzgar lo que ve. Y eso se logra a través de ir desarrollando procesos de diferenciación, de comparación, de síntesis, etcétera, que hacen que él vaya construyendo juicios propios. Y esos juicios propios los tiene con ayuda del saber cotidiano, del saber científico y de esa interrelación que hace entre sus vivencias de todos los días y lo que en el colegio va aprendiendo, como una segunda condición esencial. Y la tercera condición esencial, a mi modo de ver, tiene que estar relacionado con que aprenda a vivir y a convivir. O sea, en ese vivir y convivir está el sentido, que tenga el sentido de la vida. Hoy estamos viendo muchachos muy angustiados, que se suicidan, que no tienen compromiso, porque no han aprendido a vivir. O sea, vivir no es respirar,
Vivir es aprovechar cada momento, vivir es entender que la vida no es un calvario, no es un lecho de rosas. La vida es ese momento diario de aprendizaje y es ese momento en el que nosotros somos capaces hasta del fracaso, en el fracaso encontrar la oportunidad. Eso en cuanto a vivir. Y a convivir al estudiante, al niño, al joven, hay que enseñarle a ser tolerante, a ser autónomo, a respetar la diferencia, a entender su compromiso como ciudadano del mundo y como ciudadano en relación con otro. Yo pienso que esas tres cosas son fundamentales y son básicas y están más allá del saber científico o del saber cotidiano. Profesor Panqueva, ¿usted qué opina de esos criterios que plantea la profesora Nidia y cómo hallar ese equilibrio, ese punto medio entre los saberes que usted plantea desde lo vivencial, lo ancestral y lo adquirido en los diferentes contextos de profesionalización y que la escuela debe generar? Bueno, la profesora Nidia nos plantea una frase muy bonita en la que nos dice leer el mundo, pero para leer el mundo yo creo que es secundario, opuesto a lo que dice el doctor Cole, es secundario aprender a leer como tal, el español o el idioma como tal es secundario. Leer el mundo, la niña o el niño, respondiendo a la pregunta de la etapa inicial de formación, leer el mundo se adquiere jugando. Y en el juego, pues la niña, el niño, pues no necesitan más sino que estar con otros, ¿no? Y en este contexto pienso que es importante la institucionalidad escolar en el espacio en que se encuentran. Ahora, lo que ya hagamos quienes tenemos la responsabilidad de tener a estas personas allí, ya obedece a todas estas discusiones que nos hemos venido dando. Pero creo que tenemos que, en el orden del pensamiento occidental, tenemos que devolvernos. Yo creo que tenemos que devolvernos un poquito a revisar de qué maneras interactúan las personas allá, en el contexto del juego, por ejemplo, y cómo es que la gente convive, ¿no? Que era otra palabra muy importante que nos planteó la profesora Nidia. Y yo le sumaría otra cosita más. En ese momento en que la gente está conviviendo y que tiene oportunidad de abrirse a muchas experiencias, no solamente la escolar, puede tener una capacidad o una libertad de elección en su vida, digamos, como profesional o como persona o como habitante pues, del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que las maestras, los maestros que llegamos a las instituciones, más que llegarnos a encerrar allá, tenemos que llegar al colegio, dejar la maletica y salir a preguntarle a la señora, al señor, al de la tienda, a la señora que vende el helado, cómo es que estamos, para aprender el territorio, cómo es que la gente está manejándose en esa cotidianidad y cómo es que está conviviendo. Entonces, desde la experiencia, digamos, específica del territorio Muisca de Bosa, donde ya llevamos unos 13 años manejándonos, hemos aprendido de la gente de allí, de estos territorios, a itinerar, a andar, a caminar, a ir a la vereda, a ir al sembrado, a preguntarle a la señora que siembra las maticas medicinales, cómo es que ha hecho, y en esa medida, pues muchas maestras de primaria, por ejemplo, han estado en la experiencia allí de Bosa, recopilando estos aprendizajes cotidianos, tratando de incorporarlos y de unirlos, por ejemplo, con conocimientos más complejos como el lenguaje de las matemáticas o a partir de la geometría, claro, del manejo del idioma. ¿Cómo así que los muiscas nos dejaron esos grandes libros en esas piedras, esos pictogramas? Hay que ir a esos libros, esas otras bibliotecas, como nos decía nuestro líder Manuel Quintín Lame, nuestro gran líder amerindio, nos dijo, los abogados, los doctores, las personas tienen esas bibliotecas allá. El doctor Cole estaba en la universidad con su biblioteca y sus libros, que entre otras cosas, cuando producimos conocimiento, esos libros se demoran años en salir, ¿no? Pero nosotros tenemos la biblioteca inmediata, nosotros no tenemos necesidad de ir siquiera al centro de documentación, sino que está ahí. Nuestros centros de documentación están, como dice Manuel Quintín Lame, en los árboles, en las piedras, en los ríos, en esas confluencias de conocimientos. Y por ejemplo Bogotá, a propósito de la política del agua, tiene mucho que aprenderle a los pueblos ancestrales. Colombia tiene cuencas hidrográficas, ríos, a los que confluyen diferentes quebradas, cuerpos de agua,
pero no es una sola. Está, por ejemplo, la gran cuenca del Magdalena, está la gran cuenca de nuestro río Amazonas, que nos hermana con Brasil y con Perú y con Ecuador, que nos hermana por el otro océano. Tenemos el río Orinoco, por ejemplo, que nos hermana con las poblaciones yecuana de la Amazonía, ¿no? Entonces, esta riqueza de cuencas, de los descubrimientos, creo que tenemos que aprenderlas y saber cómo están circulando allí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que esa es la palabra que puedo dejar al respecto. Profesor Panqueva, pues ya escuchamos la opinión y la voz de los profesionales de la educación. Consultamos a los estudiantes sobre la construcción de saberes y esto fue lo que nos dijeron. Nos ha enseñado claves para poder forjar nuestro futuro, para poder ser profesionales y poder alcanzar nuestras metas. Aprender a respetar, aprender a valorar las cosas. Esto es una transmisión de conocimiento. Cuando uno dice aprender es lo que a uno le queda lo que a uno más le interesa. Yo puedo decir que he aprendido a ser persona, he aprendido a respetar a mis compañeros, he aprendido a trabajar en equipo, que es algo muy importante. El colegio me ha servido para adquirir conocimientos concretos en diversas materias, matemática, español, física, química, en fin. Pero aparte de eso, nos sirve para formarnos como personas dentro de una sociedad. Vamos a un pequeño corte a comerciales y ya regresamos con este cuarto TV Panel Construcción de Saberes. Mi nombre es Carlos Zapata, tengo 24 años, soy operario de máquina. A mí de Bogotá lo que más me gusta son los parques. Un día mío empieza a las 3:30 de la mañana, me levanto, me baño, llego, toca las carreras porque llego sobre el tiempo, me cambio, alisto la máquina. Con mayor alegría una vez que me dijeron que iba a ser papá. En el tiempo libre me gusta escuchar música, voy a la internet y leer. Para mí la mujer es lo máximo, es lo último. Bogotá es donde yo nací, donde me he criado y yo no sé, donde seguiré viviendo, yo creo. Me gusta cuando hay ciclovía nocturna, Bogotá despierta. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, recogería a todos los perritos abandonados de la calle, los gaticos. Le mando un saludo a todos los bogotanos. Hay que querer a Bogotá, no botar basuras a las calles. Un saludo a Canal Capital de parte de Carlos Zapata. Canal Capital. Televisión más humana. Hablemos de paz y derechos humanos. Gran especial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, interprétese. Hace afirmaciones tan contundentes que parece que es verdad lo que dice. Si a mí me dicen, hombre, se puede elegir un muchacho de la FARC que estaba solamente en el delito político, en sedición, asonada rebelión, yo digo sí. Miércoles 19 de septiembre, 8:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. La sociedad humana está mal, tanto por las fechorías de los malos como por el silencio cómplice de los buenos. Facundo Cabral. Canal Capital. Televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Volvemos a nuestro cuarto TV Panel IDEP, desafíos y propuestas, el tema que estamos abordando, la construcción de saberes en el contexto escolar. Y para esto nos acompañan cuatro panelistas, porque está también la directora del IDEP, docentes e investigadores que a diario contribuyen con su experiencia y conocimiento profesional a la construcción de saberes en las instituciones educativas del distrito. Por lo anterior le preguntamos al doctor Coll qué hay de esos aprendizajes básicos imprescindibles a la hora de construir los saberes necesarios en esta época, en la modernidad, y qué relación o qué diferencia existe entre los aprendizajes, saberes y conocimientos. Escuchemos lo que nos dijo el profesor Coll. En mis escritos y en
los trabajos que nosotros hemos realizado, no hacemos, o sea, el término aprendizaje no se contrapone al término conocimiento, más bien ni al término saberes, son conceptos que pertenecen a ámbitos diferentes. Nosotros hablamos de saberes para subrayar un hecho que nos parece fundamental, que me parece fundamental, que es que las competencias o la adquisición y el desarrollo de competencias no se contrapone a la adquisición o el aprendizaje de saberes, entendiendo por saberes en sentido amplio lo que se ha llamado tradicionalmente los contenidos escolares. Es decir, que un saber es tanto un concepto como un hecho, como un procedimiento, como una actitud, como un valor, como una norma. Es decir, llamamos saberes a todos aquellos objetos de conocimiento que el alumno o la alumna pueden aprender y que aparecen a menudo en los currículums para que se enseñen con la finalidad de que los alumnos y alumnas los aprendan. Un aprendizaje puede ser, por tanto, un aprendizaje relativo a una competencia o un aprendizaje relativo a un saber de diferente naturaleza. Más bien, esto es una primera aproximación, porque en realidad, como hoy en día sabemos, las competencias tampoco se contraponen a los contenidos. Esa idea que algunas veces ha circulado de que un currículum por competencias es una alternativa a los currículums por contenidos es totalmente errónea, a mi juicio, porque las competencias implican siempre una movilización de conocimientos que tienen que ver con esos saberes que se tienen que haber aprendido. Es verdad que una competencia tiene una dimensión de ejecución, tiene una dimensión de aplicación, tiene una dimensión de movilización del conocimiento, pero esos conocimientos que refieren a conceptos, a hechos, a procedimientos, a actitudes, a valores, a lo que tradicionalmente se han denominado contenidos escolares, para poderse movilizar de una manera integrada y articulada y dar lugar a una actuación competente, deben ser previamente adquiridos. Por lo tanto, esa, digamos, es la diferencia que yo haría entre aprendizajes, por una parte, que pueden referirse tanto a competencias como a saberes, entendiendo saberes en un sentido amplio e incluyendo a los diferentes tipos de contenidos escolares, tal como se han denominado tradicionalmente, es decir, conceptos, procedimientos, hechos. Si prefiero llamarles saberes, es porque si utilizamos la palabra contenidos, se identifica muy rápidamente o se asimila, mejor dicho, con el concepto de contenidos clásicos, es decir, de contenidos conceptuales. Y en realidad, un saber es también una actitud, un saber es también un valor, un saber es también un procedimiento, etcétera. Bueno, de acuerdo a lo que dice el profesor Cole, una pregunta para todos. ¿Qué debe privilegiar el colegio en manera curricular? ¿Los aprendizajes, los conocimientos o los saberes? Profesora Martínez. Pues siguiendo un poco la lógica que hemos planteado en el TV Panel, esta discusión es una discusión supremamente abierta. Ese denominado privilegio no debería estar asociado a una definición formal, que es lo habitual que sucede en los colegios. O sea, lo más fácil en últimas es que el colegio adopte un currículo oficial, por ejemplo, y tuvimos una tendencia muy fuerte y sigue estando una tendencia muy fuerte en esta relación que es lamentable a veces, y yo creo que eso hay que decirlo también para que maestros y maestras entremos en un espacio de reflexión, de que todo lo que entra al currículo de manera formal tiene una discusión en el actuar mismo de los niños y en el actuar mismo de los maestros y maestras. O sea, hay un currículo que es el currículo que hemos habituado en llamar oculto, que nos sirve un poco de referencia para decir en realidad lo que aprenden los niños o los saberes que les van a permitir estar en la sociedad, representarse el mundo, apreciar la belleza del mundo, solucionar problemas, son saberes que no siempre están mediados por ese currículo formal. Entonces, hablar de imprescindibles deberá ser un poco esa discusión que esperamos que se genere al interior de los colegios, y no solamente con una intervención de maestros y maestras. Ojalá que los niños, aquí no faltan. De toda la comunidad educativa. Aquí no faltan estudiantes. Qué rico que estuviera aquí sentado un joven, una niña, contándonos un poco qué es lo que aprenden de sus maestros, qué es lo que verdaderamente, si le importa más el área de matemáticas y lo que enseñan matemáticas o la experiencia misma de relación con sus maestros y maestras. Profesora Lorenzo. Pues sí, se trata que en ese privilegiar aprendizajes, saberes, contenidos, lo importante no son ellos mismos, sino alcanzar la plenitud en la existencia del ser humano. En el buscar que en ese desarrollo de
ese ser, pues alcance ese potencial desde el punto de vista de todas sus dimensiones, desde lo cognitivo, pero lo cognitivo no para resolver situaciones que son ajenas a él, sino para resolver situaciones que le corresponden, para disfrutar de su vida, para disfrutar del otro, para solucionar los conflictos, para realizarse como ser humano, para ser feliz, para buscar el respeto y la dignidad del otro, pero también la propia. Entonces, esa discusión está abierta, esa discusión se debe dar en los colegios, y como lo planteaba el profesor Panqueva, pues se trata también de revisar ese conocimiento que podemos encontrar en la naturaleza, que podemos encontrar a nuestro alrededor, y aprovecharlo en bien de ese desarrollo del ser humano. Y es que precisamente, profesora Nidia, hablamos de la pertinencia del conocimiento, de los saberes, y no la camisa de fuerza aprendida o impuesta en los currículos, ¿no? Sí, es que básicamente de eso se trata. O sea, yo creo que debe haber una discusión académica permanente. O sea, la escuela debe ser un espacio de aprendizaje no para los niños, más para los maestros, para la rectora y los coordinadores. Sí. Pero desde ese punto de vista, yo pienso que no se trata de un reinado, ni de a ver quién gana. Si ganan las competencias, ganan los conocimientos, ganan los saberes. Yo pienso que saber es una palabra más universal y más general, que cobija esos conocimientos que de pronto aquí el compañero Panqueva le parece que son como muy occidentalizados y muy anacrónicos o muy cuadriculados, frente a ese otro conocimiento cotidiano de la vida que nos ofrece permanentemente la experiencia cotidiana. Yo lo que creo es que lo importante en el espacio escolar es que el aprender sea placentero, en que los niños les guste, en que vean en la escuela su posibilidad de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, en el Gran Colombiano decimos, el colegio es el espacio para crecer y realizar los sueños. Y ya eso lo tienen los niños como interiorizado. Y todas sus propuestas apuntan a eso, a que los sueños de ellos pueden hacerse realidad si en ese espacio trabajan de manera como gustosa, si aprovechan el espacio de la escuela. Entonces, todo eso ya se volvió como de cada uno. Todos decimos, este es el espacio para crecer y realizar los sueños. Y ellos lo toman así, desde su salón de clase, desde el aprendizaje, desde la escuela, desde lo que hacen diariamente. O sea, yo pienso que hay que construir competencias, o sea, porque el estudiante se tiene que desenvolver en cualquier medio. Y la competencia debe asumirse con la seriedad del concepto, o sea, no con la simplicidad ni la banalidad del saber hacer en contexto, porque la competencia tiene un componente ético. Cuando uno dice competencia, está pensando en desempeño. Cuando uno habla de desempeño, está pensando en decisiones de desempeño del ser humano. Y precisamente por esas malas decisiones de desempeño del ser humano es que nos pasa lo que nos está pasando, que lo que decía la compañera de cómo estamos acabando con el ambiente, cómo hemos afectado. Pero en términos generales, yo lo que creo es que los saberes que se construyan en la escuela tienen sentido si forman parte y contribuyen a hacer a los jóvenes competentes en sentido general, competentes en sentido de poder vivir plenamente su existencia y de contribuir a conservar el ambiente, a conservar la armonía del mundo. Profesor Panqueva. El profesor Coll creo que es claro en lo que dice y eso no tiene discusión, ¿no? Es decir, él desde su centro de producción de saber lo está analizando muy bien, es un contexto de análisis completamente necesario para quienes estamos en este contexto de la educación, para quienes estamos en el medio académico y también para quienes estamos en las cotidianidades. Sin embargo, así como desde Barcelona, por ejemplo, tuve el placer de caminar un mes por la Rambla en Barcelona, sería muy bonito, por ejemplo, que cuando se convoque a personajes académicos, se les convoque más que para hablar frente a un grupo de maestros que tienen unos grandes saberes. Sería bueno, por ejemplo, en el sentido que venía exponiendo de las bibliotecas, tenemos también centros, tenemos los palenques, tenemos las malocas, tenemos los cusmuyes, tenemos los chunzúas.
Y allí, en cada Cusmuy, Palenque, Chunzúa, hay portadores y portadoras de conocimientos y de saberes totalmente equiparables al que nos está mostrando el profesor en Barcelona, ¿no? Bonito sería, por ejemplo, que cuando invitáramos a un conferencista internacional, le lleváramos al contexto y diera la conferencia con los niños de grado 0, por ejemplo. Quien es capaz de manejar un concepto educativo desde la teoría, debería ser capaz también de lidiar con 50 niños o 50 niñas como nos toca a nosotros, ¿no? Y allí nosotros utilizamos diferentes estrategias venidas desde nuestra formación pedagógica, desde las diferentes teorías emanadas de la era industrial, de la época de guerras en el mundo, pero también están estos otros que están allí, que se están produciendo todos los días, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a ese momento ya en que no solamente la institución educativa rompa sus fronteras, sino que también las malocas, los cusmuyes, los chunzúas, los palenques, también rompan sus esteritas y dejen salir, y para que salir un poquito de los conocimientos y la gente también podamos entrar allí, ¿no? Una de estas cosas en las que me baso para conversar es que las maestras y los maestros en Bogotá hemos producido muchísimas cosas, pero cuando llego hace 3 semanas al centro de documentación del IDEP, de la Secretaría de Educación, me dice la señora bibliotecaria, ay, es que sí, eso lo teníamos guardado, profesor, pero es que eso como va saliendo y lo vamos llevando a un archivo, entonces se nos quedan estas cosas allí. Y yo pienso que los espacios, aprovechando la bondad de la doctora Nancy, yo creo que podríamos aprovechar estos foros, estos conversatorios que tenemos, estas grandes conferencias a donde invitamos a las personas que están pensando la educación en el mundo, deberían ser espacios nuestros, donde nosotros podamos poner a circular los conocimientos, porque ese es un gran problema que hay. Llegamos hasta la etapa de sistematización, y en la sistematización generalmente se llama a una especialista o a un especialista para que sea quien analice eso. Y yo creo que deberíamos pensar de un modo como un poquito devolvernos, como les venía diciendo, e invitar a estas personas a nuestras escuelas, a nuestros colegios, y que no den conferencia, que vengan y hagan una clase con las niñas y con los niños para que ellos tengan la oportunidad de desarrollar así sus teorías y ponerlas en juego. En juego, otra vez, insisto en la palabra, jugar. Muy bien, antes de irnos a comerciales, escuchemos lo que nos dijeron algunos docentes del distrito sobre los saberes, pues ellos conviven diariamente con los estudiantes y esta controversia sobre la adquisición del conocimiento y los saberes. Un ser humano competente laboralmente maneja excelentes valores humanos. Yo considero que debe ser muy importante orientar hacia el desarrollo científico, el conocimiento científico y de valores en los muchachos. Les trabajamos es la comprensión lectora. Es importante porque los chicos pueden tener como herramienta no solamente en su ámbito escolar, sino en su vida futura, a discernir un texto, a argumentarlo, a ser propositivos. Necesitamos trabajar con los estudiantes todo lo que tiene que ver con saberes específicos desde las diferentes asignaturas o áreas del conocimiento, de la mano de todo lo que tiene que ver con lo convivencial, resolución de conflictos. Hay que brindar una educación integral en donde se conciba siempre la imagen del estudiante como una persona que debe componerse no solamente de la parte cognitiva, sino de la parte convivencial, de la parte ética. Los 2 saberes más importantes es las competencias de trabajo, o sea, las competencias sociales, que es trabajo en equipo, cómo cada estudiante a partir de un rol genera competencia sana, genera actitudes de respeto, de comprensión, porque yo creo que es más importante una persona socialmente adaptada al medio que siendo egoísta, que siendo envidiosa y tratando de colaborar siempre en trabajo en equipo. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Mi nombre es Alejandra Guatame. Tengo 31 años, llevo toda mi vida trabajando acá en el Parque de las Flores de la 68 con Caracas. Un día mío es levantarme a las 5 de la mañana, salir de la casa corriendo, organizándonos, y ahí empieza nuestra jornada laboral. Vendemos ramos para toda ocasión, para vivo, para muerto, desde el que está conquistando hasta cuando se mueren. Un sueño mío, viajar,
conocer otras ciudades, otros países, sería interesante. Si yo fuera la alcaldesa de Bogotá, daría como un espacio a los vendedores ambulantes, que a veces los molestan tanto. Me considero una mujer feliz. Día espectacular, el Día de la Mujer, aunque no es una fecha especial, porque todos los días debería ser el Día de la Mujer. Un saludo a todos los televidentes de Canal Capital, los invito. Es un canal de mucha cultura que se preocupa por Bogotá y por las cosas que nos suceden a los comunes y corrientes. Canal Capital. Televisión más humana. Hablemos de paz y derechos humanos. Gran especial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, interprétese. Hace afirmaciones tan contundentes que parece que es verdad lo que dice. Si a mí me dicen, hombre, se puede elegir un muchacho de la FARC que estaba solamente en el delito político, en sedición, asonada rebelión, yo digo sí. Miércoles 19 de septiembre, 8:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Continuamos con nuestro cuarto TV Panel IDEP, desafíos y propuestas, hablando sobre la construcción de los saberes escolares. Doctor Colo, el proyecto de este cuatrenio está enfocado hacia una Bogotá más humana, en el que la diversidad y la inclusión tienen gran importancia. Usted, al escuchar que todos los proyectos, incluyendo el de la educación, están enfocados hacia una Bogotá más humana, ¿qué pensaría? Bueno, me preguntan, el plan de Bogotá se denomina Bogotá Humana. ¿Qué implica eso para la escuela de hoy? No conozco el plan, desgraciadamente. Buscaré información por internet para conocerlo, pero supongo que va muy en la línea de lo que va en la línea, al menos un poco, de lo que termino de comentar. Supongo que quiere decir humano, quiere decir que se trata de poder dar a todas las personas que viven en Bogotá, o de poder formarlas para que puedan desarrollar plenamente su ciudadanía como personas en el mundo actual. Y eso quiere decir, yo creo, o para mí al menos pasa muy directamente, por ayudarles a adquirir y desarrollar todas aquellas competencias que tienen que ver con la posibilidad de actuar como ciudadanos de pleno derecho en el mundo actual e, insisto, en el mundo que se nos viene, que ya lo tenemos aquí, pero que estamos en una senda que continuará desarrollándose en los próximos años. Yo creo que en el futuro lo más importante no va a ser la cantidad de cosas que se saben, sino la cantidad de recursos que se tienen para aprender aquello que se necesite en un momento determinado. Y son esos recursos y son esas competencias necesarias para tener esos recursos lo que es necesario que se trabaje sobre todo en el ámbito de la educación escolar. Para decirlo de otra manera, yo creo que la función de la escuela hoy en día no es tanto ayudar a los alumnos a aprender como ayudar a los alumnos a que sepan pedir ayuda para aprender en el futuro y a que sepan cuándo y cómo y dónde pedir la ayuda que van a seguir necesitando a lo largo de toda su vida para seguir aprendiendo. Doctor Col, mil gracias por acompañarnos en este cuarto conversatorio del IDEP. Y la pregunta es para el profesor Banqueva. El profesor Col alude al desarrollo pleno de la ciudadanía. ¿Cómo interpreta usted el concepto de ciudadanía? La ciudadanía fue un concepto que nos vino de Europa, luego de los Estados Unidos, a través de la entrada de los Estados-nación, y la educación se acopló a un modelo de urbanidad, de educar a la gente para la ciudad. No en vano, Bogotá recibe a diario en la terminal a miles de personas. Y Bogotá está alimentándose de este tipo de las personas que llegan. Bogotá, territorio muisca, acoge a las personas. Ahora, ¿cómo podemos acogerlas de una manera a través de la cual podamos enriquecernos de estos saberes, de los idiomas? El canal Capital ha mostrado la situación, por ejemplo, de las hermanas y los hermanos en Veras. ¿Cómo podemos hacer para que una profesora en Vera, que sin haber estudiado, nos enseñe su idioma, por ejemplo, en un colegio? Eso es importantísimo como competencia, porque estamos en un país con más de 80 pueblos indígenas, estamos en un país con más de 60 idiomas diferentes al castellano,
y no le hemos puesto cuidado a eso. Entonces podríamos alimentarnos de este tipo de diversidades que están llegando y hacernos ahora sí más competentes para nuestro país, sí, también para el mundo. Estamos en el cambio de era maya y los medios lo han manipulado de diferentes maneras. Si hubiéramos sabido o si hubiéramos tenido otra concepción sobre lo ancestral, sobre lo indígena, estaríamos acatando ciertas enseñanzas que nos han traído todos estos pueblos ancestrales de hace más de 5.000 años a través de construcciones concretas y físicas, ¿no? Entonces yo creo que competencias no solamente ciudadanas es educarnos para la ciudad, sino educarnos para el país y para el mundo entendido como situaciones rurales, situaciones urbanas que existen, ¿no? Entonces esta competencia, este saber hacer en los contextos, no solamente son los contextos urbanos, y Bogotá está sufriendo, no solamente Bogotá, sino las ciudades de Colombia están sufriendo esta llegada de personas por razones económicas, de rebusque, por el desplazamiento, pero también porque como institución educativa, la institucionalidad educativa ha educado a la gente para la urbe, para la ciudad. Por lo tanto, la gente solamente se sabe desenvolver en la ciudad. Pero ¿qué pasa con el desarrollo que pueden estar teniendo diferentes ciudades indígenas en Colombia? Ya los tenemos por el lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde confluyen diferentes prácticas. Sería bonito pensarnos desde esa perspectiva de competencias también, ¿no? Como quebrar un poquito esta visión urbana. Y bueno, por ejemplo, aquí estamos pasando un producto que hemos desarrollado en el territorio Muisca de Bosa con todos los saberes de la comunidad, con todos los conocimientos, con la música, con la danza, que entre otras cosas fue un trabajo que hicimos con el acompañamiento del IDEP, en un programa hace 5 años. Nos tuvo que acompañar a una universidad porque no era válido que lo hiciéramos como profesores, sino que teníamos que acudir a una universidad para que nos respaldara. Entonces, a esto me refiero, este tipo de producciones que tenemos las maestras y los maestros. Este trabajo, por ejemplo, es un libro que hicimos y sería bonito poderlo poner a circular en estos contextos universitarios y llamar a las universidades que lleguen los estudiantes para ayudarnos en esto porque lo necesitamos. Profesora Martínez, ya para cerrar, el compromiso que adquiere luego de este conversatorio que resultó más un debate enriquecedor para los maestros que nos están viendo y la comunidad educativa que nos ve a esta hora, compromiso del IDEP frente al tema de la construcción de los saberes en el aula escolar. Precisamente ese era el debate que queríamos generar, más que unas posturas de parte del sector educación y particularmente del IDEP, es ver que todo lo que está pasando en los colegios, todos los trabajos que realizan maestros y maestras y que han vinculado al IDEP en ese propósito de indagación y de investigación, seguirá promoviendo en la expectativa de que el concepto mismo, que esa noción que está en el plan de desarrollo, que está explícito en este plan sobre construcción de saberes, es una oportunidad para seguir reconociendo esa diversidad inmensa que tenemos en la ciudad, tenemos en el país, y una prueba de ello es lo que nos ha demostrado nuestros panelistas, tener la opción de trabajar con maestros y maestras que están vinculados a organizaciones indígenas, que hacen parte de estas comunidades, maestros y maestras que están en unas experiencias con el sector afro. Todo eso va a enriquecer la oportunidad que tenemos de trabajar el tema de construcción de saberes en la Bogotá humana. Rápidamente, profesora Lorena. Sí, se trata de abordar la discusión desde el punto de vista social, se trata de integrar a todas las personas que tienen corresponsabilidad en la construcción y en la formación de saberes. En ese sentido, se busca que los padres, que los estudiantes, que los docentes, que la sociedad en general, que todas las organizaciones cívicas, que todas las organizaciones sociales aporten elementos de análisis para la construcción de ese saber, para privilegiar qué es lo importante, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con la realidad que estamos viviendo, de acuerdo con las necesidades y las circunstancias en las que estamos desarrollándonos. En ese sentido, en esa corresponsabilidad, en esa participación, posibilitaremos tener un conocimiento, un saber mucho más pertinente y mucho más ajustado al desarrollo humano. ¿Cuál es el compromiso que adquiere, profesora Nidia, desde la visión de rectora de una institución luego de este debate? Pues es que yo pienso que esta no es una discusión técnica, esta es una discusión humana. Absolutamente. Tenemos que pensar en el niño, en el estudiante como sujeto de derechos y de deberes. Y cuando estamos en una Bogotá humana, también tenemos que pensar en los gustos de la gente. Y así como a él le puede gustar mucho que todo el mundo sepa en Vera, puede que a alguno no le guste
aprender en Vera. Como no les gusta a algunos el inglés o no les gusta el francés. Ahí está la Entonces, diversidad de la democracia. Exactamente, que pensemos en las posibilidades de todos, no de los indígenas ni de los afro. Pensemos en las posibilidades de todos. Los intereses de todos. Los intereses de todos. Absoluto. Respetemos los intereses y los gustos de todos. Y tratemos, no volvamos pues esto una colcha de retazos, sino que tratemos de como encontrar, tener puntos de encuentro que le den sentido y significado a la enseñanza. Bueno, mil gracias a todos nuestros invitados, sus conocimientos han sido absolutamente pertinentes y estamos seguros que nuestros televidentes se han enriquecido luego de este cuarto TV Panel. Los invitamos para que nos reencontremos el próximo 17 de octubre en el próximo TV Panel del IDEP. Que tengan una feliz tarde. Hola, 11 en punto de la mañana en Canal Capital y mucha atención que durante su visita a un importante medio de comunicación radial al cual Capital Noticias también tuvo acceso exclusivo, el alcalde mayor Gustavo Petro informó dos cosas importantes. La primera, aclaró su relación con los hermanos Nule. Dijo que ha tenido dos espacios para tener relación con estas personas. El primero, cuando denunció a su padre por paramilitarismo, y en la segunda oportunidad, cuando inició la investigación por el carrusel de la contratación. Escuchemos qué dijo el alcalde Petro frente a esta situación. ¿Qué relación yo tuve con los Nule? La primera, con el padre. Yo lo denuncié en el debate sobre el paramilitarismo en Sucre, como la persona que aportó su hacienda, las Canarias, para las primeras reuniones del paramilitarismo en el departamento de Sucre. Ese fue el primer contacto con ese apellido, porque no los conocía de antes, por allá en el año 2007, 2006. Eran ya sus hijos los grandes contratistas del Estado, los privilegiados de la contratación del gobierno del presidente Uribe. Luego, cuando empezaron los rumores que tenían que ver con la corrupción en el Distrito Capital y que afectaba el que era mi partido en ese entonces, el Polo Democrático, yo decidí hacer la investigación. El alcalde mayor también pidió celeridad a la Fiscalía para realizar las investigaciones frente a corrupción en Bogotá. Ha dicho que el caso de la 26 es solo el 5% de los casos de corrupción en Bogotá y que hay muchos más casos que la Fiscalía y la Justicia debe averiguar. Y por eso le solicitó a la Fiscalía celeridad en estas investigaciones. Escuchémoslo. Yo soy el alcalde. Tengo una responsabilidad, obviamente, no sobre lo que actualmente hacemos, sino también sobre lo que pasó, porque fui el que con Carlos Vicente de Rú y Avellaneda, recuerdo, y varios de mis actuales funcionarios en ese entonces, hicimos el informe sobre el cartel de la contratación. Lo que yo tengo que decir es que lo que allí escribimos, 100 páginas, que inició ese proceso judicial que no avanza, era nada comparado con las cosas que realmente sucedieron. Y pienso que es la justicia, y estoy dando